Bendiciones, mi querida familia. Feliz de poder acompañarte en esta hora. Te habla Carlos Manuel desde Promesa Network para Promesa Nuevo México. Un día más que nos regala el Señor. Un día más en el que tenemos la oportunidad de acercarnos a Él con libertad, de acercarnos a Él con gratitud. Precisamente en una semana en la que el mundo celebra Acción de Gracias. Y bueno, celebre el mundo o no Acción de Gracias el próximo jueves. Nuestra meta, nuestro deber como hijos de Dios es expresarle gratitud a nuestro Señor, no el jueves, sino durante cada día de nuestra vida. Les envío un abrazo a toda nuestra audiencia y a toda nuestra familia que hoy nos escucha a través de la radio, a través del network de nuestras estaciones y por supuesto a través de nuestro Facebook Live, que en este momento está en vivo. Quiero invitarle a compartirlo con sus seres queridos. Si hoy nos ves, si hoy nos escuchas, vamos a tener una conversación preciosa con un gran hombre de Dios, del cual, bueno, les confieso que de oídas le había oído. Algunas personas me habían hablado tremendamente sobre él. Me han dado información preciosa, hermosa sobre su ministerio, pero hoy tengo el privilegio de verle frente a frente y de hacerle preguntas y conocer qué le ha traído a esta ciudad. Y cuál ha sido ese fundamento, ese motor que ha movido su ministerio durante años. Así que quiero invitarte a que si hoy me escuchas o nos ves desde Nuevo México, le des al botoncito de share de esta publicación, compártelo en tus redes sociales, copia el enlace, envíalo en tus grupos de WhatsApp, porque esta conversación sé que te va a bendecir. Y recuerda siempre descargar nuestra aplicación móvil. La puedes escuchar 24/7 sin interrupciones. Precisamente puedes escuchar la señal de Promesa Nuevo México. La descargas ahora descargando con este nombre, Promesa 840. Pendientes porque muy pronto el nombre va a cambiar a Promesa Network. Por ahora, por unos días la puedes conseguir aún como Promesa 840. Así que estamos listos, señoras y señores, para disfrutar de una conversación en el Señor. Hoy tengo el privilegio, el honor de conocer a un hombre de Dios, un hombre que tiene y desarrolla un ministerio y según ya escuché, yo creo que esa es una de las áreas, honestamente se lo digo, más delicadas y más difíciles. Se necesita una gran capacidad, el Señor, de discernimiento para liderar en esta área del ministerio. Estoy hablando del pastor Alejandro Rojas. Bendiciones, pastor, bienvenido. Muchas gracias, Carlos, hermano Eduardo, y a la Promesa Radio por esta bonita bendición de compartir junto a ustedes. Y bueno, creyendo que Dios hoy nos va a bendecir, ya nos está bendiciendo. Así que saluda a toda la audiencia. Claro que sí, pastor. Yo estoy convencido de eso y me siento muy contento, muy agradecido, privilegiado de poder tenerle aquí. Cuénteme un poco más sobre su ministerio. Eduardo, nuestro querido Eduardo, a quien también le envío un abrazo, que ya mismito va a aparecer por acá en vivo, también me había hablado muy bien sobre usted. Desde hace mucho, a principios que yo conocí a Eduardo, me habló que usted es una persona de puentes. Yo le digo de puentes a hermanos en la fe que nos permiten conocer a otros pastores. Cuando uno llega nuevo a la ciudad, usted fue una pieza de bendición en la vida de Eduardo. Y Eduardo me ha hablado que usted tiene un ministerio de liberación y usted corríjame si lo estoy mencionando bien. ¿De qué trata su ministerio? El ministerio de liberación es poder conocer al enemigo. ¿Por qué? Porque lo que no conocemos tenemos que saber. Pablo dice, yo no voy a una meta, no puedo correr sin saber dónde voy, qué es la meta. No puedo correr sin saber que hay una meta. Y ahí mismo también termina diciendo, yo no puedo dar golpes al aire. Este ministerio de liberación nace durante muchos años. Yo soy criado en el Evangelio, mis padres pastores. A la edad de los 12 años ya comienzo a escuchar voces, pero no sabía quién era. Porque uno tiene que saber quién es la voz. Ahí el Espíritu Santo empieza a tratar conmigo. Empiezo a ver cosas, empiezo a escuchar y ahí nace lo que es la liberación. Lo que uno que a veces no quiere, porque ¿quién quiere ver espíritu? ¿Quién quiere ver cosas del sobrenatural o discernir cómo están las personas?
Pero Dios puso eso como un don, porque es un don de liberación, y de ahí nace todo esto de lo que es conocer. De ahí empiezo a estudiar, me empiezo a capacitar, el Señor me empieza a revelar, empiezo en las madrugadas, todo esto nace en madrugada. Me amanecía estudiando, me amanecía en la intimidad con el Señor. De ahí comienza todo lo que es el conocimiento, y de ahora en este tiempo ya me ha ayudado para poder hacer libros PDF de guerra espiritual. Son 117 libros de guerra espiritual de PDF, pero hay mucho material. De ahí nace todo lo que es conocer al enemigo. Acá también en Albuquerque pronto vamos a comenzar una escuela de liberación que ya la estoy haciendo por Zoom, y más adelante lo vamos a hacer presencial. Es importante conocer, porque el hecho de yo conocer me ayuda a poder conocer a la entidad o al espíritu, porque no todo es Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás no es omnisciente, omnipresente ni omnipotente, no está en todo lugar, él necesita jerarquías. Y para conocer la jerarquía de Efesios 6:12, no tenemos lucha contra sangre y carne, necesitamos conocer la jerarquía: principados, gobernadores, potestades y huestes. ¿A qué edad, pastor, comenzó? Y le voy a hacer preguntas que a lo mejor le lleven un poco a su pasado, porque yo sé que este tema, quizás algún sector de nuestras comunidades de fe miran este tema quizás con un poco de incredulidad, o más que incredulidad, inseguridad. Lo que sí es que la Biblia ha sido muy clara en expresarnos que existe un infierno. La Biblia ha sido muy clara en expresarnos que existe Satanás, ha sido muy clara en evidenciar en su narrativa, nos ha hablado acerca de los demonios, y nos ha hablado de muchas otras cosas. Así que decir que tal cosa no existe, yo creo que podría hasta incluso ser catalogado, ¿verdad?, como una herejía, ¿no? En ese sentido, porque la Biblia lo asegura. Ahora, no todos los que estamos en la fe fuimos de pronto abrazados con ese don, o no todos dentro de nuestras comunidades de fe tienen no sé si llamarle esa gracia o ese discernimiento para distinguir esos aspectos o esas cosas que usted sí distingue. Y yo quiero preguntarle, ¿a qué edad comenzó esa especie de discernimiento o esa manifestación de ese don? Que usted pudiera escuchar cosas que otros no escuchan, que usted pudiera ver cosas que otros no ven. ¿A qué edad comenzó eso? Todo esto comienza a los 12 años. Yo fui criado en una iglesia pentecostal, me llevaban mis padres pastores, dormía debajo de las bancas. O sea, comienza desde muy temprano ya en involucrarme en lo que es los ambientes del Señor. Pero a los 12 años, como decía al comienzo, empiezo a escuchar la voz del Espíritu Santo, pero no manejaba bien esta área. No había un movimiento espiritual profético, no podía discernir. Recién a 12 años, joven todavía, en cual yo escuchaba, pero no sabía qué lo que era. Wow. Ahí comienzan los primeros trastos con el Señor. El Señor me revelaba y me decía cosas que iban a pasar, y yo no sabía si hablarlas o no, porque era como algo que yo estaba recién experimentando. Con el pasar de los años, nace esto por una palabra profética. Por eso es que cuando alguien profetiza, se te activan. Cuando un pastor me declara una palabra, me dice: tú tienes en tu boca la palabra de fuego. Eso caló mucho en mi espíritu. Desde ese comienzo se empiezan a habilitar los dones, la maestría y también lo que es la guerra espiritual. De ahí comienza un discernimiento. Empiezo a conocer los ambientes, las atmósferas. Yo soy muy sensible a los ambientes. Puedo ver un lugar y puedo discernir si hay presencia. Todo eso se va dando, pero con el tiempo. Esto no fue de la noche a la mañana. Alguien me preguntó una vez y me dijo: ¿cómo usted lo hace, pastor? ¿Cuál es el secreto? El secreto es pagar precio. El secreto es las rodillas. El secreto es la intimidad, porque muchas veces queremos cosas de otros, pero no queremos pagar precio. Y de ahí comienza todo un trabajo de conocer al enemigo. Ya sabía, pastor, ya sabía usted el propósito por el cual Dios le estaba permitiendo ver de esta manera, sentir de esta manera, o quizás entendió el propósito completo más tarde, el por qué Dios le estaba llamando y le estaba permitiendo tener este tipo de experiencias? Al comienzo no. A la edad de 12 años no sabía qué hacer. Seguí creciendo, estuve pastoreando, ministrando gente, y seguía sintiendo eso, pero no sabía por qué Dios había puesto eso. Hasta muchos más años después, más adelante, ya cuando Dios me enseña, me capacita, empiezo con las intimidades con el Señor, la madrugada,
el Señor empieza a hablar, lo que tú tienes, háblalo, lo que tú tienes, enséñalo, porque hay mucha gente que no conoce el mundo espiritual. Y ahí donde comienzo a enseñar de guerra espiritual, a conocer al enemigo, a escribir libros, ya son 116, 17 libros en PDF que estoy enseñando, Wow. dando a conocer guerra espiritual. Y acá, no solamente acá, he estado viajando también en varios países, estuve en Argentina hace poco, estuve en Italia, en Roma, en Argentina, en Colombia, Medellín, Guatemala, México. Ahora estoy acá en Estados Unidos por un tiempo que Dios me ha permitido para hacer seminarios, enseñar, capacitar, y de ahí nace lo que el Señor hace poco puso, hacer una escuela de liberación, que es una escuela, un aprendizaje en que la gente pueda conocer al enemigo, porque no podemos ganar una batalla si no conocemos al enemigo. ¿Cuál es el propósito, pastor, de un ministerio de liberación? Obviamente ya cuando uno siente esa invitación de parte de Dios de hacer una escuela, de hacer conscientes a las filas de la iglesia, ¿verdad? Con una información, con un conocimiento, el ministerio en sí de la liberación, ¿cuál es el propósito? Cuando alguien lo ve desde afuera o cuando alguien dice, esto me interesa, ¿cómo comienza esto? ¿Tengo que ser llamado? ¿Tengo que ser escogido para esto? ¿Cuál es el propósito de ese ministerio? Creo que el ministerio más poderoso es poder sanar gentes, sanar personas, porque hay muchas personas, dice 2 Corintios 5, derribando argumentos y todo lo que se levanta contra el conocimiento de Cristo, llevando cautivo. Cautivo significa encarcelado. ¿Qué? Todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Creo que la liberación es para liberar gente. Me ha tocado ministrar pastores, líderes, gente que gusta saltar con heridas de un pasado, que ellos no pueden liberarse. ¿Por qué? Porque son heridas graves, violaciones, falta de amor, padres que no amaban a sus hijos. Entonces la liberación no solamente en áreas de demonio, sino también la liberación entra en áreas de heridas, de trauma, para poder liberarlos, porque es jerarquía. Se necesita jerarquía. Uno puede hacer una autoliberación, pero si yo me hago una autoliberación y no sucede nada, ahí entran los ministros. Ahí entramos por la jerarquía para derribar todos los argumentos que el enemigo tiene de un pasado. Creo que eso es lo más importante, liberarlos de un pasado, porque el enemigo trabaja de un pasado y lo hace presente en este tiempo. Creo que necesitamos todos ser sanos y liberados también. Amén. Yo les he tenido la oportunidad de revelar una verdad para que esa verdad les haga libres, dice su escritura. Hemos conocido una verdad y esa verdad nos ha hecho libres. Ahora, pastor, le pregunto, ¿cómo se siente usted? Esto es una pregunta también algo personal. ¿Cómo se siente usted cuando, de pronto, cuando un sector de nuestras filas de fe, obviamente el Señor nos ha permitido servir, ¿verdad? En abundancia de denominaciones, de organizaciones o, ¿verdad? Personas que interpretan las escrituras en algunas cosas un poco diferente, y un gran sector de nuestras filas de fe observan este ministerio con responsabilidad, con la voluntad de apoyar, con la voluntad de hacerlo crecer. Otras filas de nuestra fe lo observan también como con incredulidad. Y a veces, esté o uno no esté en acuerdo, a veces siento que hasta como que tratan de faltarle el respeto, o a veces hasta intentar ridiculizar o menospreciar la labor de hombres y mujeres que se mueven mucho en este tipo de ministerio. En lo personal, ¿cómo se siente usted cuando esto ocurre? Cuando esto ocurre a lo mejor a nivel de redes sociales, o cuando esto ocurre formalmente en cierta denominación de las iglesias que le dicen a la gente esto no puede ser o esto no existe. En lo personal, como ministro, como hombre de Dios, ¿cómo se siente usted cuando esto ocurre? Creo que lo que me anima a seguir más adelante, más que las críticas, es que yo puedo tener una vivencia de que he liberado gente. Tengo Ya. testimonios personales de ir a hogares a expulsar espíritus de demonios y las casas son libres. Entonces, más que lo que pueda decir la gente, a Jesús lo trataron de borracho, de que se juntaba por un montón de cosas. Creo que lo más importante es yo sentirme bien con lo que Dios me dio. No lo busqué, no lo busqué.
y tampoco que yo creo que si me hubieran elegido, no hubiera elegido este llamado porque es fuerte, como dices tú, Carlos, de gran responsabilidad. Así Pero es. el Señor lo puso. ¿Y qué tengo que hacer? Como dice Pablo, ejercitado bien el don. Tengo que hacerlo bien, pero el hecho que yo ya tengo un testimonio, me avala también gente, me avalan testimonio de mucha gente que ha sido liberada. Gran parte del ministerio de Jesús fue liberación. Gran parte del ministerio fue expulsar y echar fuera demonios. Entonces, es parte de lo que es conocer al enemigo. Y creo que eso me da mayor satisfacción de poder saber que un alma se liberó de un espíritu, o que fue sana, o que fue liberada y fue libre de un cautiverio que no podía solo. Esa es mi mayor satisfacción, más que los comentarios, es que podemos salvar a mucha gente con la liberación. Un hombre y una mujer de Dios tienen que tener siempre muy en claro quién los ha enviado, quién los ha llamado, quién los ha invitado a pasar al otro lado, quién es el que les fortalece. Siempre me acuerdo, ¿verdad?, del testimonio de Elías, que lo vemos en un escenario lleno de sobrenaturalidad, donde es llamado a demostrarle a un pueblo entero que de Dios es el poder y que de Dios es la gloria. Y quizás un poco más adelante en la misma historia lo vemos preocupado, ansioso por una amenaza que recibe, ¿no? Y por supuesto, en el ocaso de la historia vemos lo maravilloso que Dios hizo en su vida, pero yo creo que regularmente, Pastor Alejandro, en este tipo de ministerios, el enemigo usa también muchas maneras y muchas formas de intentar desmotivar, de intentar hacerle desenfocar. Y tiene ese ministerio que estar muy consciente, muy claro de quién le ha llamado a realizar esa tarea. Quiero hacer una pequeña pausa, Pastor, para decirle que le envían algunos saludos. Sandra del CID le saluda, dice, nos envía unos saludos, bendiciones también. Guatemala. Joana Duarte Vidal escribe: Dios le continúe bendiciendo en gran manera, Pastor Alejandro. Acá ya le están saludando parte de nuestra audiencia y a todos les damos la bienvenida. Les invitamos a que compartan esta transmisión con otros seres queridos a través de su red social o a través de algún foro de WhatsApp o mensajería de texto. Hoy conversando con el Pastor Alejandro Rojas, dirige un ministerio de liberación. Pastor, ¿qué le trae a Albuquerque de vuelta? ¿Viene a descansar o viene a ministrar? Hay algo, como yo sé que usted es, ¿verdad? Es un ministerio que va pisando ciudad en ciudad, atendiendo necesidades, y posiblemente ha recibido de parte de Dios alguna invitación para estar en Albuquerque. ¿Qué le trae de vuelta a esta ciudad? Los tacos, los pozoles y la horchata. Que son muy buenos, lo que no hay en Chile. En Chile no se conoce. Bueno, yo vengo de Santiago de Chile, viajé 16 horas para poder llegar a este lugar. Pero lo que más me motiva, ya es la tercera vez que estoy aquí en Albuquerque, Estados Unidos. Al comienzo vine de paseo, visitar, pero ya con el tiempo, en la segunda, ya Dios empieza a tratar conmigo, porque me doy cuenta de lo que poco se conoce, de lo que es la liberación, de lo poco que se habla. Y ahí empiezo a hablar con pastores, a hacer seminarios, a hacer eventos, a hacer congresos, y lo que veía en la escuela. Creo que lo que más me apasionó y lo que me hace llegar acá a este lugar es poder ayudar, es poder dar el conocimiento de lo poco que Dios me ha dado en la liberación, poder enseñarle, poder ayudarle, poder ministrarle. Esa pasión que tengo es la que quiero transmitir. Mi pasión es que usted sea libre. Mi pasión es que usted sea liberado. Mi pasión es el estar aquí, es porque Cristo me envió con una palabra profética para Albuquerque. Lo declaré al comienzo cuando llegué acá, cuando estábamos con el hermano Eduardo, y dije: el Señor me habla que Albuquerque va a ser la ciudad de Dios. Y yo creo que va a ser la ciudad de Dios. Donde van, Dios va a tomar el control, los espíritus se empiezan a sujetar, todo se aquieta a la obediencia de Cristo y declaramos que Dios empieza a tomar el control. Creo que mi pasión de estar aquí se llama las almas. Más que todo lo que yo pueda aportar, más que todo lo que podemos nosotros hacer o poder hacer en las obras del Señor, lo que me llamó más a este lugar es mi pasión, que son las almas. Hablar, enseñar, capacitarle, guiarles, sanarle, restaurarle, sacarle de ese cautiverio de un pasado que quizás usted no puede lidiar.
usted no puede quitar. Yo tengo detrás sobre mis lomos mucha experiencia en lo que es las liberaciones con espíritus demonios, con casas, ir a visitar hogares donde las casas están contaminadas, se caen las cosas, se llaman espíritus metafísicos. Yo estoy haciendo a veces conversación y empiezan las luces a apagarse, son espíritus metafísicos, o se les conoce en el mundo secular como los pósteres, pero todos esos son espíritus, pero hay que conocer contra quién yo estoy peleando. ¿Por qué? Porque la base de todo esto también, Efesios 6:12, no es con carne, ni es con sangre. O sea, significa una jerarquía de espíritus que son principados, gobernadores, potestades y huestes. Es una jerarquía, pero esa jerarquía no es física. Por eso la gente no crea la guerra espiritual porque lo ve como físico, porque no es físico, es espiritual. Pero para conocer se necesita discernimiento de espíritu, Carlos. Él es el pastor Alejandro Rojas, hoy compartiendo con nosotros en Promesa Nuevo México. Quiero también, pastor, invitar a la conversación. Yo digo, él es el puente que nos ha permitido conocernos, usted y yo, también a nuestro querido Eduardo Vargas, parte de Promesa, director de Promesa Nuevo México en Albuquerque. Eduardo, bendiciones, ¿cómo estás? Bendiciones, Carlos. Muy bien aquí, contento con la visita del pastor Alejandro. La verdad que siempre es un honor. El pastor Alejandro fue quien hace quizás un año atrás pudo liberarme y presentarme y traerme a Dios. Y quien se lo agradezco mucho porque ese fue el inicio de todo, donde he llegado hasta el día de hoy. Y siempre para mí es mi alma se alegra cuando escucho y cuando lo veo, es un regocijo muy grande. Eduardo, yo sé que tú conoces de primera vista el ministerio de pastor. ¿Qué le dices a esa audiencia que hoy nos escucha? El pastor ha llegado a la ciudad de Albuquerque con un propósito de Dios, con una invitación. Hoy nuestro Eduardo da testimonio de este ministerio. Tú me has hablado durante mucho tiempo muy bien acerca del pastor. ¿Qué mensaje le envías a la audiencia que está considerando, vamos a llamar al pastor para que venga a ministrar a nuestra iglesia, vamos a llamar al pastor para que venga a ministrar a nuestro retiro, vamos a llamar al pastor para que nos haga un congreso, una conferencia, un tiempo de enseñanza en nuestra comunidad de fe? Yo lo que diría a todos los que nos están viendo y nos honran con su tiempo es que el pastor Alejandro es algo que Dios tiene su propósito a través de él. Tiene la palabra, tiene la pasión, como él lo dijo, tiene el propósito de que Dios tiene en el plan de él para llegar a mucha gente y poderla liberar en muchas cosas que muchos pensamos es muy fácil. Pero si ustedes quieren ser encaminados en una escuela de salud, de espiritual, en la cual te abre las puertas a Dios para una liberación continua y total durante tu vida, el pastor Rojas es el pastor que te puede ayudar. Pastor, ¿cómo podemos comunicarnos con usted si deseamos hacerle una invitación formal? ¿A qué número de teléfonos podemos comunicar con usted? ¿Cómo lo podemos conseguir para, verdad, tener un contacto mayor y nuestras comunidades de fe? Aunque ya yo sé que de pronto en Albuquerque le conocen muy bien. Fuera de Albuquerque, también me encantaría que otras familias que hoy nos escuchan a través de alguna de nuestras estaciones de radio tengan contacto con su ministerio. ¿Cómo le conseguimos? Está mi número de WhatsApp, es el 505 506 6319. Voy a decir de nuevo, 505 506 6319. Ahí usted me manda un WhatsApp para conversar con usted, para poder visitarle, hacer enseñanza, seminarios, congresos, un retiro de todo lo que es el área de guerra espiritual, o a la vez también si usted quiere ingresar en lo que ya estamos haciendo aquí en Albuquerque por primera vez, una escuela de liberación. La primera escuela de liberación aquí en Albuquerque ya la comenzamos por Zoom los días sábados de 10 a 11 y pronto también lo vamos a hacer presencial. Vamos a buscar un salón, vamos a arrendar un lugar, vamos a invitar a la gente a que pueda venir, a que podamos hablar, conocernos, liberar, sanar,
y también hacer ambientes de atmósfera, presencia, en adoración, porque yo he aprendido esto y se los doy como consejo. El nivel más alto en guerra espiritual en sí no es la guerra espiritual. Lo digo de nuevo para que lo recepcione bien su espíritu. El nivel más alto en guerra espiritual en sí no es la guerra espiritual, sino es la adoración. Porque cuando adoramos, Él no está presente. Satanás no está presente cuando adoramos. Por eso que Jesús dijo, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo, Lucas 10:18. Yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. No solamente Satanás fue quitado del cielo, fue destituido del cielo, fue lanzado del cielo, fue quitado, fue destituido de la presencia de Dios. Y quien está en la presencia de Dios, Él no puede estar. Por eso que cuando adoramos, es importante que todos cuando vamos a la iglesia aprovechemos el máximo la adoración, porque ahí Él no puede estar, no puede morar. Esos son niveles que se van aprendiendo con el tiempo. Pero estamos para servir, así que les dejo nuevamente el número 505-506-6319. Pastor, yo le doy las gracias por compartir con nosotros. Sé que debe estar muy ocupado y para nosotros es un privilegio poder contar con usted. Familia querida, usted escuchó estas hermosas palabras, tiene ese número de teléfono de su lado. Haga lo propio. Pastor Alejandro, yo le deseo cielos abiertos. Una vez escuché una cita, un pastor amigo que dijo lo siguiente: Satanás no le tiene miedo al crecimiento de la iglesia, pero sí le tiene miedo a la santidad de la iglesia. Así que es una excelente oportunidad para ejercer una postura radical de fe y de obediencia. Y Pastor Alejandro Rojas ha llegado para esto. Pastor, cielos abiertos, gracias por acompañarnos. Gracias, Carlos, por tu tiempo. Gracias. Familia querida, gracias por estar acá. Adelante, Pastor. Adelante, Pastor. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, hermano Eduardo, a la radio, a Carlos, a todos los que escuchan a Albuquerque, donde lleguen la sintonía. Que Dios les bendiga y estamos para servir. Dios les bendiga. Amén. Familia, quédese conectado con nosotros. Promesa Nuevo México, Promesa Network. Te habló Carlos Manuel, Eduardo Vargas y el Pastor Alejandro Rojas. Bendiciones.